Bienvenido a este video tutorial para postular tu proyecto al concurso Prácticas de Ejemplares de Ecuador. Ingresa a la página www.practicasdeejemplaresdeecuador.com. En el link Premios 2017 encontrarás las bases del concurso y podrás descargarlas. Para postular, ingresa al link Postula y regístrate llenando los datos solicitados. Una vez registrado, únete a la plataforma con el usuario que has creado. Puedes ingresar con tu usuario el número de proyectos que desees. Da clic en el link Nueva Práctica. El formulario se divide en 4 secciones: datos del postulante, descripción de la práctica, criterios de evaluación técnica, aceptación de términos y condiciones. En datos del postulante, ingresa los datos de la institución postulante, los datos del líder de la práctica y los datos de contacto. No olvides que la corporación Líderes para Gobernar se comunicará con la persona de contacto por cualquier duda. Todos los campos son obligatorios. Una vez llenado, pasamos a la siguiente sección. Descripción de la práctica. El año de postulación se llena de manera automática. Ingresa el nombre con el que se identificará el proyecto. En el campo resumen ejecutivo de la práctica, debes indicar de manera breve el problema atendido, objetivo principal, público objetivo, las soluciones e impacto del proyecto. No olvides que a la izquierda te indicamos el máximo de palabras a ingresar. A continuación, selecciona la categoría a la que pertenece la práctica. Se puede seleccionar una única categoría por práctica. En problemática tratada, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué problema se quería resolver con la iniciativa? ¿Cómo afectaba ese problema al ciudadano? ¿Qué origina ese problema? ¿Cuáles son sus causas? En el campo Objetivos de la práctica, ingresa un objetivo general y hasta 5 objetivos específicos. Luego, identifica los beneficiarios directos e indirectos de esta práctica. En el caso de beneficiarios directos, trata de ser lo más específico posible. En la sección Solución implementada, responde a las preguntas: ¿qué solución se implementó? ¿Qué medidas se adoptaron? ¿Qué actividades y medidas se realizaron como parte de la implementación de la iniciativa? Finalmente, ingresa los plazos de la práctica en las etapas de diseño e implementación. Si ya se finalizó la práctica, ingresar la fecha de culminación. Todos los campos son obligatorios. Una vez llenados, pasamos a la siguiente sección. Criterios de evaluación. Bienestar ciudadano, que se divide en 3 subcriterios. Ahorro de recursos para el beneficiario. Para llenar este criterio, piensa en esta pregunta: ¿cuánto dinero ahorra el beneficiario final gracias a esta práctica? Por ejemplo, el usuario ahorra un monto por concepto de movilización, por compra de medicinas o por compra de materiales escolares, entre otros. En caso de que este criterio no aplique, favor indicar en la descripción del formulario las razones por las que este criterio no puede ser evaluado. Incremento del número de beneficiarios. Responde a la pregunta: ¿cuántas personas se benefician desde que se implementó la práctica? Por ejemplo, antes un centro de salud atendía a 100 personas y desde que se implementó la práctica atiende a 150. En este caso, el incremento es de 50 personas más. En caso de que este criterio no aplique, favor indicar en la descripción del formulario las razones por las que este criterio no puede ser evaluado. Incremento de oportunidades. Describir la manera en la que la práctica ha fomentado el aumento de oportunidades o acceso a un servicio a los ciudadanos. Replicabilidad. Debes indicar si la práctica dispone de un procedimiento o método de replicabilidad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, por favor, adjuntar el documento donde se encuentra el procedimiento. Puede ser un archivo en Word o PDF. Luego responde si la práctica ha sido replicada por otras instancias o por la propia entidad. En caso de que la práctica haya sido replicada en otras instancias o en la propia institución, favor indicar los nombres de las instituciones o áreas. Relevancia, que se divide en 2 subcriterios. En el primero, se debe hacer una descripción de la relevancia del problema sobre el cual trabaja esta práctica. Es decir, indicar la importancia del problema al que la práctica está atendiendo. Para esto se sugiere analizar el problema en relación a los ámbitos de acción de la categoría a la que se postula, descritos en el punto 8.6 de las bases del concurso.
En el segundo criterio, se debe describir la manera en que la práctica aporta a la resolución del principal problema, describiendo la forma en que el proyecto o la práctica implementada mitiga o resuelve el problema identificado. Innovación. Describe la manera en que la práctica o proyecto presenta actividades, procesos, medidas nuevas para atender el problema o alcanzar los resultados esperados. Es importante indicar que las ideas solo pueden resultar en innovaciones siempre que éstas han sido implementadas como nuevos productos, servicios, procedimientos o herramientas de comunicación que encuentran una aplicación exitosa. Eficiencia. Indica cuál fue el monto total de inversión de esta práctica, considerando costos directos e indirectos y el número de beneficiarios directos e indirectos. Integración. Se refiere a las entidades que han participado en el antes, durante o después de la implementación de la práctica. Puedes ingresar una o más. Inclusión social. Indicar las minorías o grupos vulnerables a los que la práctica atiende. Puedes ingresar el número de campos que sean necesarios. Por ejemplo, niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de la libertad, etc. Finalmente, acepta los términos y condiciones y remítenos un link donde se pueda observar material gráfico y audiovisual de tu práctica, fotos o videos. Recuerda que después de publicada la práctica no podrá ser editada. ¡Listo! Tu práctica ha sido postulada con éxito. Recuerda que la fecha máxima de postulación es el 31 de julio de 2017. Gracias por participar en el premio Prácticas Ejemplares Ecuador 2017.